primero, ¿puedes decirme tu nombre y lo que haces aquí? Yo soy Monseñor Rafael Urrutia y soy el párroco de esta parroquia La Resurrección. Trabajo además en la curia arquidiocesana como canciller de la arquidiócesis. También trabajo como vicario judicial del Salvador para los tribunales eclesiásticos de primera instancia. Soy profesor del seminario también San José de la Montaña y del Redemptoris Mater de Derecho Canónico. Bueno, estas son algunas de las cosas que hago en esta iglesia. Y además de eso, actualmente soy vicepostulador de la causa de canonización de Monseñor Romero. Yo conocí a Monseñor Romero siendo estudiante. Él me ordenó de sacerdote el 4 de noviembre de 1978 y después fui canciller también suyo durante unos pocos meses. Yo regresé a San Salvador el 19 de noviembre del 79, pues estaba trabajando en Chalatenango y desde esa época hasta su asesinato yo estuve siendo canciller de Monseñor Romero en esa época. Después de unos años fui a estudiar a Roma Derecho Canónico y Causas de Canonización y al regresar introdujimos la causa de canonización por vía de martirio de Monseñor Romero. Actualmente nosotros hemos terminado la causa. La causa diocesana la hicimos del 94, del 24 de marzo de 1994 al 97, aquí en la sede diocesana, y después se nombró postulador de la causa en Roma a Monseñor Vincenzo Paglia. Recientemente ha sido nombrado presidente de la Comisión del Consejo para la Familia en el Vaticano también. Y quedamos Monseñor del Jesús Delgado y yo como vicepostuladores aquí en San Salvador. Actualmente pensamos que la causa está terminada. Hemos concluido ya todos los trabajos que nos han pedido y estamos esperando que Roma pues tome una determinación. Hasta hoy nunca nos han dicho que no es mártir. Hasta hoy solo nos han dicho que hay que esperar, que tengamos paciencia, que no es oportuno todavía, en fin. Pero nosotros hemos concluido ya nuestra posición sobre el martirio de Monseñor Romero. A lo largo de la historia de la causa, pues hemos tenido que trabajar primero por demostrar la ortodoxia de Monseñor Romero, es decir, demostrar que su doctrina realmente es católica. Y después, una vez superado ese escollo, hemos tenido que demostrar también que su ortopraxis es católica, es decir, que no está sustentada por ninguna ideología, ¿verdad?, o por una posición política. Entonces, el trabajo ha sido serio, arduo. Hemos tenido que trabajar mucho porque su martirio no entra en los parámetros de un martirio tradicional, porque habitualmente estábamos acostumbrados a que los mártires nos los hacían los musulmanes, los comunistas, ¿verdad?, en regiones totalitarias así, que de corte comunista. Pero en el caso de Monseñor Romero fue asesinado por católicos, sí, y por católicos muy devotos y muy piadosos. Su martirio fue promovido por ellos. Entonces, esto no cuadra, porque por supuesto estas mismas personas presentan ante el Vaticano una posición de que él se metió en política, es decir, que lo mataron por eso. Sí, indudablemente, yo siempre he sostenido aquí y en todas partes
que aproximarte a Monseñor Romero, acercarte a Monseñor Romero, tenemos que hacerlo desde el Evangelio y desde la fe. Si nos acercamos desde la ideología o desde la política, lo vamos a colocar en la oposición y entonces lo desnaturalizamos. Monseñor Romero fue un obispo católico y por lo tanto solo podemos comprenderlo si hacemos un estudio de Monseñor Romero desde la fe, desde el Evangelio y desde el magisterio de la Iglesia. Porque es así. Los pobres no los inventó Monseñor Romero. El hambre no la creó Monseñor Romero. Las injusticias no las realizó Monseñor Romero. Los asesinatos no los hizo Monseñor Romero. Ahí estaban. Él iluminó esa realidad difícil del Salvador con el Evangelio, con su fe cristiana y con el magisterio de la Iglesia. Y es una cosa controversial en el Vaticano. ¿Todavía piensas? Por ejemplo, ya sé que tuvo algunos problemas con Juan Pablo II inicialmente, que tuvieron no estaban de acuerdo en algunas cosas, la teología de liberación, por ejemplo, no sé. No sé mucho de la historia, sí, pero es algo de eso algo se dijo, que el primer encuentro entre el Papa Juan Pablo II y Monseñor Romero fue un encuentro difícil. Lo dice Monseñor Romero mismo en su diario, que el primer encuentro con el Papa Juan Pablo II fue difícil. El Papa le aconsejó y le pidió no se meta en política, ¿verdad? Pero después el Papa, leyendo las obras de Monseñor Romero, seguramente comprendió que se trataba de un obispo, y el Papa vino personalmente cuando estuvo aquí en El Salvador ante la tumba de Monseñor Romero para rezar ahí, y sostenía el Papa que Monseñor Romero pues también merecía el título de mártir, digamos nosotros. Así es. Yo considero que también el Papa Benedicto en alguna oportunidad ha dicho, sí, Monseñor Romero me parece que es mártir, pero lo tenemos que demostrar. Y es cierto, hay que demostrarlo. Y es controversial por todo esto, es decir, controversial porque la Iglesia no está acostumbrada a pastores como Monseñor Romero. Entonces Monseñor Romero es un pastor fuera de serie, fuera de clase, como dicen en Italia, fuera de serie. Es un pastor único, que nos ha enseñado mucho a nosotros en El Salvador. Indudablemente también aquí hay mucha gente que no le quiere, porque aún no termina de ver la fe de Monseñor Romero y su calidad humana y de pastor. Todavía algunos le siguen juzgando desde el punto de vista político e ideológico, lamentablemente.